Bienvenidos a este episodio que será viral. Después de las lluvias que dejaron una estela de devastación en México, hasta ahora con 66 personas muertas, 75 desaparecidas y más de 300,000 casas afectadas por las inundaciones, nos preguntamos, ¿se activaron de forma correcta los protocolos de protección civil o no? La Comisión Nacional del Agua avisó con por lo menos 2 días de anticipación que venían lluvias sumamente fuertes. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué, por ejemplo, en Veracruz, Puebla, en Hidalgo, no desalojaron a la gente? Parece que el único gobierno que reaccionó pues, fue el de San Luis Potosí, porque por lo menos ahí no hubo ningún deceso. Bien, para hablar de ello, hoy nos acompaña en Será Viral el ingeniero Fausto Lugo García, consultor en seguridad y protección civil. Gracias, por cierto, ex titular de Protección Civil aquí en la capital mexicana. Gracias, ingeniero. Aquí para servir. Qué amable. También está con nosotros el doctor Edmundo Gamas Buentello, consultor en infraestructura y bienes raíces. Gracias, Edmundo. Bienvenido. Gracias. Qué amables, pues ya platicábamos qué fue lo que sucedió, no se aplicaron los protocolos. ¿Qué te parece en este sentido, Fausto Lugo? ¿Bajó la información a donde tenía que llegarle a la gente o no llegó? ¿Por qué tuvimos tantos decesos? ¿Qué falló en estos protocolos? Pues mira, Juan, creo que primero no ha acabado la emergencia. Todavía no se puede hacer un diagnóstico completo de todos los procedimientos y procesos que debieron de ocurrir y no están ocurriendo. Yo te diría que dentro de los mecanismos de la gestión de riesgos está un sistema de alertamiento temprano, que es el mecanismo que en la Ciudad de México, por ejemplo, generamos de colores amarillo, anaranjado, rojo, púrpura, en caso de que las condiciones se pudieran presentar muy desfavorables para la población. Si este mecanismo está integrado a la comunidad entonces sabe qué medidas tomar, si hay que evacuar, si hay que resguardarse, si hay que proceder hacia un punto de reunión externo a la comunidad, pero va acompañado de desarrollar un plan precisamente de emergencia que permita que la comunidad pueda estar a salvo. La inundación como tal, yo te diría, pues no se podía evitar, porque era mucha agua la que estaba cayendo, no solo del agua de lluvia, sino los arrastres que tenemos en las diferentes cuencas en donde se presentó Claro. este fenómeno, más toda la humedad que ya teníamos en el ambiente. Entonces son varios componentes que debieron de generar un mecanismo de alertamiento muy previo Claro. para que la comunidad tomara los pasos adecuados y no tener personas fallecidas. Lo material, eso se recupera, pero las personas no, y es ahí donde está la preocupación de todos los mecanismos de protección civil Claro. que llevan por prioridad salvar las vidas. ¿Esa es la Y prioridad? obviamente aquí no ocurrió, Juan, Es y por correcto. eso no se puede decir que se aplicaron correctamente, simplemente fallaron, tan es así que tenemos personas fallecidas. Totalmente. Me ha tocado estar como reportero en las costas cuando ya hay una alerta, por ejemplo, de huracanes y veo que van y vienen por todos lados las patrullas, por ejemplo, pidiendo a través de los altavoces que haya un desalojo, quitando a la gente de las playas, brigadas informativas a pie de calle pidiéndole a la gente que desaloje, lo cual no vimos en esta ocasión, doctor Edmundo Gamas, y pareciera más bien que estas administraciones se les da más la improvisación una vez que está prácticamente el agua llegando ya a la puerta de las casas. Sí, desde luego que desgraciadamente la improvisación sigue siendo la respuesta, ¿no? Ante este tipo de situaciones. La realidad es que tenemos muchas zonas del país donde se ha estado construyendo desde antaño viviendas en zonas pues que sabemos que son de alto riesgo, ¿no? Y no se ha tomado no existe ninguna planeación, ni mucho menos ejecución de infraestructura que pudiera, pues de alguna manera, pues atacar ese problema, ¿no? Y
pues darle a las personas más tiempo, proteger las viviendas, crear o tener muy claros los centros donde se pueden resguardar las personas en aquellos casos que haya desastres de esta magnitud. Entonces, la realidad es que sí, pues la falta de planeación pues pega tanto a la falta de infraestructura como a la improvisación de los mecanismos ya en el momento que se da el desastre, ¿no? Totalmente, y en ese sentido Mira, me gustaría preguntarles, ingeniero Fausto Lugo, ¿a qué se debe esto? ¿Qué lectura le das? ¿Falta de presupuesto, falta de interés, ya nos decían la falta de planeación o una mezcla de todos estos componentes? mira, Juan, echarle la culpa a la planeación sería, obviamente, nada más cargarlo de un solo lado. Todas las ciudades en nuestro país, ninguna de ellas está planificada. Entonces, todos tenemos problemas diversos y complejos. Yo creo que aquí lo que hace falta más es que los organismos de protección civil, municipal, estatal, federal, generen escenarios reales precisamente de las condiciones que se pudieran haber presentado, cosa que no ocurrió. Si no se tienen los escenarios proyectados, pues obviamente no se tiene idea de qué va a suceder. Pero para eso hay labores de investigación, de inteligencia, de simulación, de simulacros. Todos esos trabajos previos son los que permiten salvar vidas. Eh, es mentira que no había tiempo para avisar. En la Ciudad de México trabajamos con 40 segundos o a veces mucho menos para avisar la presencia de un sismo. Y las personas llevan a cabo acciones que les permitan salvaguardar la vida. Obviamente aquí estamos hablando de un tema complejo porque es evacuar zonas, pero también hemos visto que cuando hay un esfuerzo coordinado, dedicado, el plan Popocatépetl se ejecuta, revisan rutas de evacuación, hay que revisar si desasolvaron los ríos, si desasolvaron las cañadas, si todo eso se encontraba en condiciones, porque todo eso agravó la situación de tal forma que incluso en algunos puntos todavía de algunos estados los niveles del agua no han disminuido totalmente. Entonces, Claro. hay que seguir trabajando, pero que lo más delicado de todo esto, Juan, es que hasta hoy en día se han perdido 66 vidas y eso es lo que no debe de suceder. Es para eso que se trabaja, se estudia y entiendo la parte urbanista, la parte de planeación, Ujú. pero las ciudades ya están, ya Claro. no se pueden rediseñar y con eso es con lo que se tiene que trabajar. Yo creo que aquí la parte de infraestructura y eso es donde deben de decir, bueno, a ver, lo que falló en la estructura Ujú. era hacer posiblemente diques de contención o levantar ciertas cosas o hacer un rediseño del río por ejemplo, en el caso de Veracruz, que en lugar de llegar a un punto inundable, se pueda diluir o que los cauces se puedan hacer más grandes. Pero también tenemos, obviamente, la parte de presencia de invasiones, también la parte de presencia de personas que se han ido a quedar cerca de los cauces de los ríos, Claro. y todo eso agrava, Juan. O sea, es una situación compleja, pero con todo eso es precisamente lo que se trabaja previamente, en Sí. saber en qué condiciones están para a partir de eso desarrollar un plan que permita que, no importa si era legal o ilegal, si estaba de paracaidista o estaba ahí, Al pero final, a todos se tenía que evacuar. Al final son vidas que valen lo mismo y que se Es tiene correcto, que priorizar para es rescatarlas en correcto. este sentido. Edmundo Gamas, aquí no sé si estás de acuerdo conmigo, aquí no aplica la austeridad, aquí es un asunto que no tiene que ver con que estamos ahorrando, que ha sido la bandera de la administración pasada y de la presente. No podría aplicarse una austeridad porque entonces estamos hablando, ya lo decíamos, de vidas, estaríamos hablando de personas que estarían en riesgo y lo que vemos es que de entrada ya no existe el Fonden y ahora nos dicen sí hay recursos, pero ni siquiera hay claridad de dónde van a salir y cómo se van a aplicar.
Bueno, sí, eso es claro y atendiendo a lo que dice Fausto, pues la realidad es que el tipo de acciones civiles que se pueden planear, que se pueden hacer simulacros, que se pueden ejecutar, comparadas con el costo de la infraestructura, pues son muy bajos, ¿no? O sea, no son presupuestos altísimos, pero la realidad es que tiene que existir pues una voluntad política porque sí se requiere planeación y sí son acciones que se tienen que ir llevando a cabo previamente como por ejemplo, hacía mención a los simulacros de sismos que todos conocemos en la capital, ¿no? Pues es algo que ya todos hemos ido digiriendo a lo largo de mucho tiempo e incluso de años y que nos permiten saber qué hacer en un momento dado, ¿no? Y eso claramente, pues sí, no existió aquí. Quiere decir que no ha habido una voluntad política, no ha habido una planeación de las acciones que se necesitan llevar a cabo ante fenómenos meteorológicos o fenómenos de caudales de ríos. Y por supuesto, tampoco estaba presente en la mente de los funcionarios de la zona, ¿no? Entonces, realmente el desbordamiento del río, pues agarró a todo mundo por sorpresa y no debe de ser así. Sí, definitivamente, sobre todo porque la Conagua hizo, como lo hacen de manera puntual, los avisos, va a llover de manera Ujú. muy fuerte en tal, en tal, en tal, y veíamos por ahí, por ejemplo, la gobernadora de Veracruz, que hacía referencia en su momento, es que se desbordó un poquito el río Cazones. Ujú. Pues la gente escucha eso y dice, bueno, pues un poquito, entonces no hay ningún riesgo, pero realmente no hubo una voz de alertamiento en este sentido. Y hablando precisamente del gobierno de Veracruz, Fausto Lugo, a mí me llama, por ejemplo, la atención que cómo están a estas alturas tratando de hacer experimentos con el tema de los seguros, ¿no? Porque ni siquiera cuenta el gobierno de Veracruz ahora mismo con un seguro para situaciones catastróficas. Se sacaron de la manga este asunto de crear la aseguradora veracruzana de servicios integrales, que ni siquiera tiene registro y que por supuesto en este momento no va a intervenir. La protección civil no puede estar pues dependiendo de este tipo de experimentos, de ocurrencias, ¿no? Sin duda, Juan, más allá de hablar de la protección civil en general, estamos en la fase de emergencia. Y justo en la fase de emergencia no se pueden estar dilapidando o dilatando, que sería el término más preciso, los recursos, la llegada de los recursos para las personas que lo requieren. Eh, Aquí difiere un poco de los políticos en el sentido de haber desaparecido el Fonden y tener ahora un recurso presupuestal asignado. Bueno, la idea del Fonden era que tenía reglas claras y que la aplicación era prácticamente de inmediato, ¿no? No tomaba mucho tiempo para que los recursos pudieran estar disponibles en el estado, el municipio que había sufrido la emergencia. En el caso de que los recursos estén etiquetados en una partida presupuestal, pues habrá que ver para qué los van a destinar, si para vivienda social, para puentes, para carreteras, no sabemos, porque no sabemos las reglas. Entonces, sí habrá 19,000 millones, pero aún con ese dinero habrá que tener mucho cuidado en cómo se van a distribuir. Posiblemente la población está pensando que todos van a ser para ellos, pero probablemente mucho de ese dinero se va a ir para infraestructura del estado, del municipio que se vio colapsada. Entonces, es ahí donde está la gran diferencia entre haber tenido un fideicomiso con las reglas claras, en tener ahora una partida presupuestal que no sabemos la forma de aplicación en este caso de emergencia. Y es ahí en donde se vuelve complejo el que esos recursos pudieran llegar de una forma inmediata. Es probable que la Secretaría del Bienestar empiece a dar medidas de mitigación, pero son eso, son mitigación, son para ir un pasito a la vez, Ujú. ir resolviendo la emergencia, pero eso no resuelve el problema complejo en el que se encuentran diferentes estados, porque tenemos diferentes condiciones. Algunas localidades aún continúan incomunicadas, entonces requieren energía eléctrica, requieren agua, muchos pozos de los cuales se surtían mucha población, hoy en día están inhabilitados. Entonces se tiene que llegar primero a restablecer la infraestructura
que da servicio a la comunidad, pero en ese, paralelo a eso, se le tiene que dar apoyo a la comunidad para que pueda sobrevivir. Ya no pensemos regresar a la normalidad. Claro. Ahorita es dar el siguiente paso, ir un paso a la vez, pero manejar diferentes frentes que el gobierno tiene capacidad y si no la tiene, para eso se pide ayuda, Juan. Hay organismos internacionales que han venido a colaborar siempre que pudieran llegar a hacerlo, pero por lo que yo veo el despliegue ya está, simplemente hay que sincronizarlo y hay Ujú. que mandarlo a donde la gente está mucho más desesperada Claro. por ayuda. Sí, totalmente, porque vamos desde lo menor, desde tener ropa, un lugar en donde dormir, un colchón, un refrigerador, después limpiar las calles, después reconstruir puentes, carreteras y demás. Es muchísimo lo que se va a ocupar y la verdad es que ni siquiera sabemos si va a alcanzar o ya nos decías cómo es que se va a distribuir. En este sentido, Edmundo Gamas, una vez que pase la contingencia como tal, no hay duda, será buen momento para checar el asunto de la infraestructura, por ejemplo, hidráulica, contención ya nos comentaba Fausto, de los ríos, qué está pasando con las presas. ¿Están realmente preparados pues para la próxima vez que vuelva a llover, que seguramente va a suceder en esas condiciones, estar preparados para que el agua se canalice a otro lado? Es correcto, y lo que mencionaba Fausto es muy importante en términos de que la desaparición de muchos de los órganos que este régimen ve o veía Ujú. como desperdicio de dinero, ha ocasionado la destrucción tanto de los planes que tenían estos organismos, Ajá. ¿no? Autónomos y organismos descentralizados, como las personas expertas que tenían en la nómina y que podían en cualquier momento de emergencia, pues sabían su trabajo, ¿no? Y tenían programas. Entonces, el centralizar todo el presupuesto, lo que ha ocasionado, además de que obviamente el dinero se usa discrecionalmente con miles de prioridades por encima de las que antes se habían marcado o demarcado, la realidad es que ahora no tenemos expertos, ¿no? Tenemos ya una carencia de expertos porque esas personas que laboraban en esos organismos, que hacían los planes, que los llevaban a cabo, pues ya no están, ¿no? Esa falta de expertise existe y Claro. no solo es un problema durante la etapa aguda del fenómeno, durante la crisis, sino como tú mencionas, Juan, para la reconstrucción tampoco tenemos expertos, porque también se ha ido prácticamente emasculando esa parte del sector público, entonces no tenemos las personas para hacer la planeación, para evitar que esto vuelva a suceder o por lo menos para prevenirlo hasta donde sea posible presupuestalmente. Totalmente, pues la verdad es que viene una etapa muy complicada para todos estos estados. Ojalá que Ujú. pronto tanto el recurso como los expertos, la gente que tenga que llegar para arreglar esta situación lo haga y lo haga pues de forma pronta y expedita. Estamos por lo pronto nosotros también llegando pues al final de esta plática, no sin antes, ingeniero Fausto Lugo García, pues que nos compartas alguna idea, alguna reflexión para cerrar lo que hemos platicado, pues lo que se requiere sobre todo para evitar que esta historia se repita. Pues mira, Juan, por el momento es analizar qué pasó en términos muy objetivos, expertos tenemos expertos en investigaciones de temas de gestión de riesgos y creo yo que eso es un momento para investigar todo esto, meterse de lleno y precisamente generar eh, iniciativas que eviten que una tragedia como esta se vuelva a presentar, porque estamos hablando de varios estados Claro. que sufrieron este problema. Y paralelo a eso, Juan, una vez que concluya al menos la atención de la emergencia, pues sí, hacer los planes, revisarlos, hacer simulacros para siempre garantizar la seguridad de la población. ¿Qué? Y aprovecho precisamente el mensaje para pedirle a las comunidades que no tengan ningún problema, que se sumen a apoyar a la gente que lo requiere.
porque de verdad los hermanos de Veracruz, de Hidalgo, de Puebla, de San Luis, la están pasando mal y es momento de solidarizarse. Nosotros, cuando estuvimos en el gobierno de la Ciudad de México, instalábamos los centros de acopio. Hoy ya no se instalan. Esto permitía que la comunidad de la Ciudad de México se pudiera volcar y dirigir todos estos apoyos a quien lo requería. Pero hay canales que se han habilitado en la Ciudad de México, en diferentes estados, para permitir que se les siga apoyando a estos hermanos que la están pasando mal. Totalmente, pues qué importante es este asunto de tener los planes, hacer simulacros, revisar rutas de evacuación, estar listos para poder reaccionar, sin duda, pues será clave. Doctor Edmundo Gamas, ¿alguna reflexión? ¿Qué sugerencias se podrían dar en este sentido para quienes nos escuchen? Quizás la gente de gobierno hasta se moleste de que les demos algunas recomendaciones, pero ¿qué decirle, por ejemplo, a la población en general que sí está más receptiva? Pues la importancia de crear otra vez una estructura de planeación y de programas precisamente para mitigar este tipo de crisis, ¿no? Pues está claro que el Estado que se ha venido creando, pues es un Estado esquelético, ¿no? Es un Estado que ya no tiene los organismos ni las funcionalidades necesarias. Entonces, creo que sí debería, ojalá haya un clamor de la población de que por lo menos en estos temas tan importantes el Estado empiece a volver a crear organismos y programas que sean duraderos y transaccionales, ¿no? Para atender estas situaciones. Totalmente, planes y proyectos de largo alcance, de gran calado, porque si no, termina un sexenio y llegan los nuevos e inician de ceros y esto se convierte en todo un problema. Pues ahora sí llegamos al final, no sin antes, ahora sí se las voy a poner un poquito más complicada. Ingeniero Fausto Lugo, en una sola palabra, ¿cómo definirías lo que vivimos en México, lo que estamos pasando? Y no sé, lo que tendría que ser una lección, qué sé yo, no sé cómo lo quieras definir, en una palabra, por favor. Una palabra, perdón, no te alcancé a escuchar correctamente. Sí, correcto. En una palabra, ¿cómo definirías lo que estamos pasando en México, por favor? Un desastre. Un desastre. Doctor Edmundo Gamas, en una palabra, ¿cómo lo definirías? Desorden. Un desastre y un desorden es prácticamente pues, lo que estamos proyectando, lo que estamos viviendo. Yo coincido con ustedes porque de verdad es la imagen y es la impresión que nos están dando, pues no solo el fenómeno natural, sino por supuesto también quienes no reaccionaron a tiempo, pues para prevenir por lo menos que se perdieran tantas vidas y que llegáramos a la situación en la que estamos pasando. Pues muchísimas gracias, llegamos al final. Gracias al ingeniero Fausto Lugo García, consultor en seguridad y de protección civil, también ex titular de protección civil aquí en la capital mexicana. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Edmundo. Un saludo a todos. Gracias, Gracias. Fausto. También Gracias, agradezco Juan. al doctor Edmundo Gamas Buentello, consultor en infraestructura y bienes raíces. Gracias, Edmundo. Gracias. Bien, gracias a los dos, pero sobre todo gracias a ustedes por haber llegado al final de esta plática que sin duda será viral. ¿Qué piensan de lo que sucedió? A mucha gente de gobierno les molesta que les estemos cuestionando por qué no reaccionaron, por qué no desalojaron a los habitantes de los municipios más afectados, pero es nuestra chamba, tenemos que cuestionarles y hacerles ver para que esta historia simplemente no se repita. Pero en fin, ¿ustedes qué piensan? Ojalá que puedan dejarnos un comentario, compartir este video, pero sobre todo que nos acompañen en el próximo episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.